Imagina que mañana despiertas con esta noticia. El aullido de un depredador que la Tierra no ha escuchado en 10.000 años acaba de romper el silencio. Una empresa de biotecnología, Colossal Biosciences, asegura haber resucitado al lobo gigante. Al hacerlo, quizás se haya abierto una puerta que no sabemos a dónde lleva, porque la pregunta ya no es si podíamos hacerlo, sino ¿qué es exactamente lo que hemos desatado sobre el mundo? Lo que sonaba a guión de película se convirtió en un titular que dio la vuelta al mundo, el anuncio del supuesto nacimiento de los primeros lobos gigantes en más de 10 milenios. Según la empresa, los cachorros, bautizados Rómulo, Remo y Calisi, son un hito en la historia. Pero ¿cómo se logra traer de vuelta a una criatura de la edad de hielo? Todo empieza con ADN antiguo de fósiles de Aenocion dirus, el nombre real del lobo terrible. El problema es que el ADN tan antiguo está increíblemente dañado, por lo que clonar directamente al animal es imposible. Aquí entra en juego la edición genética CRISPR. Los investigadores compararon el genoma del lobo gigante con el de su pariente vivo más cercano, el lobo gris, para identificar las diferencias clave. El plan de Colosal fue editar genes específicos en el ADN de un lobo gris para imitar el tamaño, las mandíbulas y la complexión del depredador extinto. Crearon embriones con estas células modificadas y los implantaron en madres sustitutas, en este caso perras domésticas. Meses después, la empresa anunció el nacimiento de los cachorros, celebrándolo como el primer gran éxito de la desextinción, impastó un término que promete revertir el daño que le hemos hecho al planeta. Tras el asombro inicial, llegaron las preguntas. La más importante, ¿son estos cachorros realmente lobos gigantes? Para muchos expertos, la respuesta es un no rotundo. La principal crítica es que estos animales no son resurrecciones, sino híbridos. Son en esencia lobos grises modificados para que se parezcan a un lobo terrible. Un investigador lo llamó un lobo gris con retoques cosméticos. Colosal editó unas 20 variantes genéticas, pero el genoma de un lobo tiene miles de genes. De hecho, estudios genéticos recientes revelaron algo aún más sorprendente. El linaje del lobo gigante se separó del de los lobos grises hace casi 6 millones de años. Son ramas evolutivas muy distintas, ¿no? Editar un lobo gris para que se parezcan a un lobo terrible es, como dicen algunos, como pintar a un caballo con rayas y decir que es una cebra. Se parece, sí, pero su biología es completamente diferente. El problema va más allá de los genes. Gran parte de lo que hace a un animal ser lo que es su comportamiento, lo aprendido de su manada. Estos cachorros, criados en un laboratorio sin ancestros que les enseñen, nunca se comportarán como los originales. Son como fantasmas genéticos en cuerpos modernos, criaturas fuera de su tiempo. Dejando a un lado si son auténticos o no, surge una pregunta más aterradora. ¿Qué pasaría si los liberamos? El lobo gigante era un superdepredador, pero su ecosistema del Pleistoceno, con mamuts y tigres dientes de sable, ya no existe. Introducir una versión moderna en los frágiles ecosistemas de hoy es un experimento con resultados impredecibles. Los ecologistas advierten de enormes riesgos. Primero, la competencia. Este nuevo depredador podría desplazar a lobos grises y pumas, desestabilizando poblaciones ya vulnerables. Segundo, el impacto sobre las presas. Los ciervos o alces actuales no han evolucionado para defenderse de un depredador así. Su llegada podría causar un efecto en cadena en todo el ecosistema. No es imposible no pensar en Jurassic Park, porque resume el problema a la perfección, la arrogancia de creer que podemos controlar la naturaleza. Una vez libre, sigue su propio curso. Por eso el futuro más probable para estos lobos es una vida en cautiverio, más como una atracción de zoológico que como parte de la naturaleza. Todo esto nos lleva a la pregunta más profunda. ¿Solo porque podemos hacer algo, en qué significa que debemos hacerlo? El debate ético es brutal. Por un lado, algunos argumentan que tenemos la obligación moral de arreglar nuestros desastres y que la tecnología desarrollada podría salvar a especies que hoy están al borde de la extinción. Pero los críticos tienen un punto muy fuerte. Los cientos de millones de dólares y el enorme talento invertidos en estos proyectos tan llamativos podrían usarse para salvar a las miles de especies que se están extinguiendo ahora mismo. ¿Es ético gastar una fortuna en revivir a un mamut mientras los rinocerontes y tigres de nuestro tiempo desaparecen? Se trata de prioridades. ¿Estamos solucionando el problema real o creando una distracción muy cara y tecnológica? Al final, la desextinción nos obliga a vernos en un espejo, de destructores a creadores, un poder que da vértigo y para el que quizá no estemos listos. Colossal Biosciences asegura que en alguna reserva secreta, Rómulo, Remo y Calisi están creciendo ajenos al debate que han provocado. Si es cierto, son el símbolo de una nueva era. Representan un logro científico increíble, pero también una advertencia de que cada avance abre una nueva caja de Pandora. No hay respuestas fáciles.
Estos lobos no son solo animales, son preguntas con patas, preguntas sobre qué es la vida, los límites de la ciencia y el futuro que queremos, ¿no? Y son un reflejo de nuestra ambición y nuestra aterradora capacidad para moldear el mundo. La historia de su regreso apenas comienza y el final dependerá de nosotros. Así que te pregunto, ¿es este el mayor logro de la humanidad o nuestro error más peligroso? Déjame tu opinión en los comentarios. Durante más de un siglo, la historia que nos han contado es casi una leyenda. Un barco invencible choca contra un iceberg imparable. Pero y si les digo que la historia real es mucho más compleja. El iceberg no fue una sentencia de muerte inevitable. La verdadera catástrofe se construyó a partir de una cadena de decisiones humanas, la presión por llegar a tiempo, la imprudencia de navegar a toda máquina, entre advertencias de hielo y un simple descuido con una llave que dejó a los vigías ciegos en el momento más crítico. Quédense conmigo porque vamos a desmantelar el mito para descubrir cómo una serie de errores evitables hundieron al barco de los sueños. En 1912, el RMS Titanic era más que un barco, era el símbolo del poder tecnológico de una era. Se vendía como el más grande, el más lujoso y sobre todo para prácticamente insumergible. Esta fama se la debía a su diseño con 16 compartimentos estancos. Una maravilla de la ingeniería que le permitiría seguir a flote incluso con 4 de ellos inundados. La confianza era tan grande que se respiraba en el aire, creando una sensación de arrogancia que fue la primera ficha de dominó en caer. Navegaban convencidos de que habían construido una máquina que por fin había doblegado a la naturaleza. La primera decisión fatal fue la velocidad. A pesar de haber recibido múltiples avisos de otros barcos sobre la enorme cantidad de hielo en su ruta, el Titanic mantenía una velocidad peligrosamente alta de casi 22.5 nudos. ¿Por qué la prisa? No se trataba de romper un récord de velocidad, como a veces se dice, sino de la presión comercial por completar un viaje inaugural, puntual y espectacular. Esta imprudencia fue clave porque redujo de forma drástica el tiempo disponible para reaccionar. En la práctica, estaban navegando a ciegas y a máxima velocidad en lo que equivalía a un campo de minas helado. El siguiente eslabón de la cadena es casi ridículo por lo simple que es la falta de binoculares. Justo antes de zarpar, hubo un cambio de última hora en la tripulación. El oficial que fue reasignado se llevó sin querer la llave del armario donde se guardaban los prismáticos, así que los vigías, Frederick Fleet y Reginald Lee, solo tenían sus propios ojos para penetrar una noche especialmente oscura, sin luna y con un mar tan calmado que no levantaba olas que pudieran delatar la presencia de un iceberg. El propio Fleet testificó más tarde que, de haber tenido los binoculares, habrían visto el peligro mucho antes, dándole al barco el tiempo que necesitaba para maniobrar. Aunque algunos historiadores debaten si hubieran sido suficientes, es innegable que su ausencia fue un factor crítico. Aquí es donde la física se vuelve en contra del Titanic. Cuando el iceberg fue avistado, ya era demasiado tarde para evitarlo por completo. La maniobra de giro expuso el costado del barco y en lugar de un choque frontal, el hielo rozó y rasgó el casco a lo largo de casi 100 metros. Este fue el peor escenario posible. Un choque de frente, aunque hubiese sido increíblemente violento, probablemente habría dañado solo 1 o 2 compartimentos estancos, lo que el Titanic sí podría haber soportado. Pero el largo corte abrió una brecha en 6 de sus compartimentos, superándose el límite de 4 que el diseño podía tolerar y sellando su destino. Incluso con 6 compartimentos inundándose, el diseño del barco escondía otro defecto fatal. Los famosos mamparos estancos que separaban los compartimentos no llegaban hasta la cubierta superior, eran altos pero no sellaban cada sección por completo. A medida que los compartimentos de proa se llenaban de agua, el peso hundía la nariz del barco y el agua simplemente comenzó a desbordarse por encima de los mamparos, pasando de un compartimento al siguiente como si se llenara una bandeja de cubitos de hielo. Esta falla de diseño hizo que el hundimiento fuera inevitable y mucho más rápido de lo que nadie podría haber imaginado. Ahora imaginemos un escenario diferente. Si se hubiera hecho caso a las advertencias y reducido la velocidad, los vigías habrían ganado minutos preciosos. Si además hubieran tenido binoculares, el iceberg podría haber sido solo una anécdota del viaje, y si el impacto hubiera sido frontal, la historia probablemente habría terminado con un barco dañado, pero a flote, llegando a Nueva York días después con todos sus pasajeros a salvo. Cada error no fue un evento aislado, sino parte de una reacción en cadena. Si se elimina tan solo uno de esos eslabones, la leyenda del Titanic como la conocemos simplemente no existiría. El iceberg fue solo el arma, la verdadera tragedia del Titanic fue una combinación letal de exceso de confianza, errores humanos y limitaciones de diseño. La terrible falta de botes salvavidas y la caótica evacuación fueron solo las consecuencias finales de esa cadena de fallos.
Al final, la historia del Titanic no es la de un barco invencible, sino un recordatorio de nuestra propia falibilidad y de cómo decisiones que parecen pequeñas pueden tener las consecuencias más devastadoras. Hay muchísimos más secretos y debates en torno a esta historia. ¿Qué otra parte del naufragio te causa más intriga? Déjamelo saber en los comentarios y no olvides suscribirte para seguir descubriendo el lado oculto de la historia. ¿Qué harías si te cansaras de las reglas y las leyes de tu país? ¿Salir a protestar? ¿Hacer las maletas y mudarte? ¿O qué tal fundar tu propia nación en mitad del océano? Pues esta es la increíble pero cierta historia de Paddy Roy Bates, un exmilitar británico que se apoderó de una fortaleza abandonada de la Segunda Guerra Mundial y la declaró su propio país. Su objetivo principal, montar una radio pirata sin que nadie pudiera decirle nada, una decisión que lo llevó a enfrentarse cara a cara con la Marina Británica, a repeler una invasión de mercenarios e incluso a tomar prisioneros de guerra, obligando a diplomáticos alemanes a negociar con su pequeña nación de metal. Todo esto arranca en los locos años 60 en el Reino Unido. La radio era un monopolio estricto de la BBC y claro, la música que estaba moviendo al mundo, el rock and roll, casi no sonaba. Como respuesta a esto nacieron las famosas radios piratas. Estaciones que transmitían desde barcos o viejas plataformas en aguas internacionales para saltarse la ley británica. Uno de estos rebeldes era Paddy Roy Bates, un veterano de la Segunda Guerra Mundial condecorado hasta las cejas. Harto de la burocracia y viendo una oportunidad de negocio, Bates montó su propia emisora, Radio Essex, en una fortaleza naval abandonada llamada Knock John. Pero las autoridades no tardaron en llegar, multaron a Bates por transmisión ilegal y ahí se dio cuenta de que si quería ser verdaderamente libre, necesitaba una solución mucho más radical. Bates encontró su oportunidad en Rocks Tower, otra fortaleza antiaérea, idéntica a la suya, pero con una diferencia clave. Estaba a casi 12 kilómetros de la costa, justo fuera del límite de 3 millas que marcaban las aguas territoriales británicas en esa época. Legalmente, era tierra de nadie. El 2 de septiembre de 1967, Bates llegó. Se adueñó de la plataforma, echando a un grupo de competidores y la reclamó para sí. Pero no pensaba usarla solo para su radio. En un movimiento legendario, declaró la independencia de la plataforma y la bautizó como el Principado de Sealand. Como regalo de cumpleaños para su esposa Joan, la nombró princesa y él, por supuesto, se autoproclamó Príncipe Roy. De la noche a la mañana, esa estructura de acero y hormigón de 550 metros cuadrados se había convertido en el país más pequeño del mundo, con su propia bandera, himno, constitución y un lema que lo decía todo: E mare libertas. Desde el mar, la libertad. Claro que fundar un país es una cosa y defenderlo, otra muy distinta. La existencia de Sealand fue puesta a prueba casi de inmediato. En 1968, barcos de la Marina Real Británica entraron en lo que Bates ya consideraba sus aguas territoriales. Su hijo, el príncipe Michael, no se lo pensó 2 veces y disparó tiros de advertencia desde la plataforma. Roy y Michael fueron arrestados y llevados a juicio, pero todo dio un giro inesperado. El juez dictaminó que, como el incidente ocurrió fuera de la jurisdicción británica, el tribunal no tenía autoridad sobre ellos, aunque esto no era un reconocimiento oficial. Para Roy Bates fue una victoria gigantesca. En su mente era la prueba de que Sealand estaba fuera del alcance de la ley británica. Pero el desafío más grande llegó en 1978, cuando un empresario alemán con el que había hecho negocios organizó una invasión con mercenarios mientras Roy no estaba. Tomaron la fortaleza por la fuerza y secuestraron a su hijo Michael. Lo que no se esperaban era la respuesta de Bates. Fiel a su entrenamiento militar, organizó un contraataque de película. En una operación al amanecer descendió en helicóptero sobre la plataforma, retomó su nación y capturó a los invasores. Trató a los mercenarios como prisioneros de guerra y acusó de traición al abogado del grupo que tenía pasaporte de Sealand. Esto provocó una situación increíble. El gobierno de Alemania Occidental tuvo que enviar un diplomático a negociar directamente con el príncipe Roy la liberación de su ciudadano. Para Bates, que una nación como Alemania negociara con él fue, en la práctica, el mayor reconocimiento que jamás recibió. Después de sobrevivir a invasiones y batallas legales, Sealand se consolidó a su manera. La familia Bates empezó a emitir sus propias monedas y pasaportes, aunque la mayoría eran simbólicos. Algunos cayeron en manos equivocadas, llegando a estar implicados en fraudes internacionales. Paddy Roy Bates falleció en 2012, dejando el principado a cargo de su hijo, el príncipe Michael. Hoy en día, la familia real no vive allí de forma permanente. La estructura la mantienen unos cuidadores. Su economía ya no se basa en una radio pirata, sino en
vender merchandising y, lo más curioso de todo, títulos nobiliarios por una cantidad razonable. Cualquiera puede convertirse en lord, lady, barón o baronesa de Sealand y con su dinero ayudar a mantener a flote la micronación más famosa del planeta. La historia de Paddy Roy Bates y Sealand es el testimonio definitivo del individualismo y la rebeldía, la de un hombre que, en su búsqueda de libertad, no se conformó con las reglas y decidió crear las suyas en una plataforma de metal en medio del mar. Y aunque ningún país del mundo reconoce oficialmente a Sealand, su historia sigue fascinando a todos, demostrando que con suficiente audacia puedes plantar tu propia bandera y declarar tu independencia, aunque tu país sea poco más grande que 2 canchas de tenis. La pregunta sigue en el aire. ¿Es Sealand una nación soberana o simplemente es la aventura más increíble de la historia? La respuesta, como la propia plataforma, parece flotar en esa zona gris entre la ley y la leyenda. ¿Y si te dijera que la ciencia no descarta la posibilidad de que haya puertas a otras dimensiones? Piénsalo. La idea de cruzar un umbral y aparecer en otro rincón del universo, o quizás en una realidad completamente distinta, ha sido el combustible de nuestros sueños y pesadillas por décadas. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? Seguro has visto por ahí, en los lugares más recónditos de Internet, teorías que aseguran que experimentos como los del gran colisionador de hadrones del CERN ya están intentando abrir esas puertas. Hoy vamos a poner las cartas sobre la mesa, a separar el mito de lo que la ciencia de verdad contempla y a descubrir si estamos al borde de un hallazgo que podría reescribir la historia. Te adelanto algo, la realidad es mucho más extraña y fascinante que cualquier conspiración. Empecemos por el chisme más famoso, la idea de que el CERN, allá en Suiza, está creando en secreto agujeros negros o portales interdimensionales. Una de las teorías conspirativas más locas que circulan por Internet afirma que una supuesta científica confesó que existen hasta 17 dimensiones y que seres de otros planos entran y salen a través de un portal bajo sus instalaciones. Suena aterrador, ¿verdad? Pero la realidad es mucho menos peliculera. El CERN ha negado estas historias hasta el cansancio porque simplemente no son ciertas. Su verdadera misión es entender de qué está hecho todo lo que nos rodea. Para lograrlo, toman partículas diminutas, las aceleran a velocidades que rozan la de la luz y las hacen chocar. Es como recrear el Big Bang a una escala minúscula para ver los ladrillos fundamentales del universo. El objetivo nunca ha sido abrir portales, ¿no? Sino responder a la pregunta, ¿de qué diablos estamos hechos? De hecho, los físicos son claros. Para intentar abrir un portal de forma teórica, necesitaríamos un acelerador del tamaño del universo entero, algo que evidentemente está un poquito fuera de nuestro alcance. Entonces, pues si el CERN no está en el negocio de los portales, pues significa que son imposibles. Aquí es donde la cosa se pone buena. La idea de un portal no es solo fantasía, se apoya en un concepto teórico muy real. Los agujeros de gusano, o como los llamaron sus padres, los puentes de Einstein-Rosen. Gracias a Albert Einstein y su teoría de la relatividad, sabemos que el espacio y el tiempo no son un escenario plano y rígido, sino un tejido flexible que se curva con la gravedad. Imagina que tienes una hoja de papel con un punto A y un punto B. El camino más corto parece una línea recta, pero ¿y si doblas el papel hasta que los 2 puntos se toquen y lo atraviesas con un lápiz? Ese atajo imposible es, en esencia, un agujero de gusano, un túnel que conecta 2 lugares lejanísimos en el espacio-tiempo. Matemáticamente, estos atajos cósmicos son posibles. Las ecuaciones de Einstein lo permiten. En teoría, no solo podrían conectar galaxias distantes, sino quizá, solo quizá, universos paralelos. Pero como siempre, hay un pero gigantesco. Según la física, estos puentes serían tan inestables que se cerrarían en el mismo instante en que se abrieran. Para mantener uno abierto, necesitaríamos algo llamado materia exótica, un tipo de materia con propiedades que nunca hemos visto, como tener gravedad negativa. Básicamente materia que repele en lugar de atraer. Crear algo así requeriría una cantidad de energía que ni en nuestros sueños más salvajes podemos generar. Pero la búsqueda no termina ahí. Teorías como la teoría de cuerdas nos dicen que quizás el universo tiene más dimensiones de las 4 que sentimos, 3 de espacio y una de tiempo. Podrían existir hasta 10 u 11 dimensiones, no las 17 de las que hablan las conspiraciones, que estarían enrolladas sobre sí mismas, tan pequeñas que son invisibles para nosotros. Si esto es cierto, se abre una puerta a la especulación. Podría haber grietas o atajos entre estas dimensiones ocultas, y aunque los portales a otros mundos siguen siendo teóricos, la ciencia sí ha encontrado portales de verdad. La NASA los llama puntos X o portales magnéticos. Son aberturas temporales en el campo magnético de la Tierra que nos conectan directamente con el campo magnético del Sol a 150 millones de kilómetros. Estos portales se abren y se cierran todo el tiempo.
y por ello se cuela un chorro de partículas solares que, entre otras cosas, nos regalan las espectaculares auroras boreales. No son puertas a otras dimensiones, pero son atajos reales que se forman en el tejido del espacio. A ver, seamos sinceros, ¿existen los portales dimensionales? A día de hoy, la respuesta honesta es que no tenemos ni una sola prueba de que existan. Siguen siendo una posibilidad alucinante que nace de las matemáticas más complejas, pero habitan en el reino de la especulación y la ciencia ficción. Quizás la revelación verdaderamente escalofriante no es que haya portales escondidos por ahí, es que las propias leyes de la física, como empezamos a entenderlas, nos gritan que el universo es infinitamente más extraño, complejo y maravilloso de lo que nuestra mente puede abarcar. La posibilidad de agujeros de gusano, la idea de dimensiones extra y la existencia de portales magnéticos reales nos demuestran que apenas estamos empezando a balbucear en nuestro entendimiento del cosmos. Si te explota la cabeza con estos temas tanto como a mí, ya sabes qué hacer. Suscríbete y dale a la campanita para no perderte ningún viaje a lo desconocido. Y ahora te toca a ti. ¿Qué otra locura cósmica te gustaría que analizáramos? Déjame tus ideas en los comentarios, que los leo todos. ¿Y si las 10 plagas que pusieron de rodillas al poderoso imperio egipcio no fueran un milagro, sino la prueba de una tecnología tan avanzada que parecía divina? La historia oficial nos habla de la furia de un dios, pero en los márgenes algunos susurran una explicación muy diferente, una que nos obliga a preguntarnos, ¿y si confundimos una nave espacial con un dios? El libro del Éxodo nos cuenta una de las historias más épicas que existen, la liberación de los hebreos de la esclavitud en Egipto. El duelo entre Moisés y el faraón desata 10 plagas, una más terrible que la otra, que por siglos se han interpretado como la mano de Dios. Pero por un momento vamos a salirnos del guión. Vamos a analizar estas plagas no como un milagro, sino como los posibles pasos de un ataque tecnológico perfectamente planeado. Y ojo, seamos muy claros desde el principio. Lo que vamos a explorar hoy es un ejercicio de especulación, un viaje a la ciencia ficción. La comunidad académica considera estas ideas como pseudociencia, ya que no existe absolutamente ninguna evidencia científica, arqueológica ni histórica que respalde la intervención de tecnología avanzada o extraterrestre. De hecho, la mayoría de los historiadores y científicos consideran el relato bíblico de las plagas como un texto literario y religioso, no como una crónica histórica literal. Aclarado esto, pongámonos el sombrero de la imaginación y preguntémonos, ¿y si la Biblia no describió un milagro, sino un primer contacto, o más bien un primer conflicto a escala cósmica? Todo empieza con un golpe al corazón de Egipto, el Nilo. El río que es la fuente de toda vida, de repente, se convierte en sangre. La ciencia tiene algunas hipótesis plausibles, como una marea roja, causada por una explosión de algas tóxicas que habría envenenado el agua y matado a los peces. Esto a su vez habría desatado una reacción en cadena. Las ranas huyen del río, mueren en tierra, y sin sus depredadores, los insectos como piojos y moscas se multiplican sin control. Pero los que apoyan la teoría alternativa se preguntan, ¿y si esa cascada de desastres no fue natural? ¿Pudo una fuerza externa haber introducido en el Nilo un agente, quizás un compuesto nanotecnológico o un microorganismo diseñado para iniciar deliberadamente este colapso? No un milagro, sino el primer movimiento de una guerra biológica. Después del caos ecológico, el ataque se vuelve más personal y extrañamente selectivo. La quinta plaga aniquila al ganado de los egipcios, pero curiosamente, las bestias de los israelitas no sufren ningún daño. Poco después, la sexta plaga desata úlceras y sarpullidos que atormentan solo a la gente de Egipto. De nuevo, la ciencia busca explicaciones en virus como la peste bovina o en enfermedades transmitidas por los mismos insectos de las plagas anteriores. Sin embargo, esa selectividad tan precisa es lo que alimenta la especulación. ¿Es posible que el texto describa un arma biológica increíblemente avanzada? ¿Un virus diseñado para atacar linajes genéticos específicos o que se activaba por un marcador presente solo en los rebaños egipcios? Suena a ciencia ficción pura y dura, pero la pregunta sobre la precisión del ataque que describe el texto es, cuanto menos, inquietante. Y aquí es donde las explicaciones naturales empiezan a forzarse y la teoría alternativa pisa el acelerador. La séptima plaga es una tormenta de granizo y fuego, una mezcla que desafía la lógica meteorológica. ¿Podría ser la descripción primitiva de un bombardeo desde la órbita o el efecto de un arma de energía que nuestros antepasados no podían nombrar? Luego la novena plaga, una oscuridad tan absoluta que se podía palpar, mientras que los científicos proponen causas como una tormenta de arena de proporciones bíblicas o la ceniza de una erupción volcánica masiva como la de Santorini. La teoría especulativa va más allá. ¿Y si se tratara de un campo de fuerza que bloqueaba la luz?
o una nube de partículas nanoscópicas, y las langostas de la octava plaga eran un enjambre natural, o como algunos sugieren, drones biológicos o mecánicos programados para arrasar hasta el último cultivo. Llegamos al final, la 10ª plaga, la más terrible y quirúrgica de todas, la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Un golpe que no distingue entre el palacio del faraón y la choza más humilde, solo por orden de nacimiento y nacionalidad. Las explicaciones científicas aquí son más complejas y algunas hipótesis sugieren un hongo tóxico que pudo contaminar el grano almacenado, al cual los primogénitos, por su estatus, tendrían acceso primero, pero desde la perspectiva que exploramos hoy, este es el acto final de una demostración de poder tecnológico abrumador. Se especula con un arma de precisión inimaginable, un satélite, un dron invisible o un agente biológico capaz de escanear y seleccionar un objetivo genético con una exactitud letal. Un acto que para una civilización de la edad del bronce solo podía describirse como la obra de un ser todopoderoso. Entonces, ¿qué tenemos sobre la mesa? Por un lado, la ciencia nos ofrece una cadena de posibles desastres naturales que, aunque plausibles, siguen siendo hipótesis en debate por parte de los investigadores. Por otro, la religión nos habla de una intervención divina para liberar a un pueblo. Y en medio, esta idea mucho más extraña, la posibilidad de una guerra tecnológica en la antigüedad. Al final, la pregunta que nos deja esta teoría no es si Dios existe, sino si a lo largo de la historia hemos llamado dioses a seres con una tecnología que simplemente estaba más allá de nuestra comprensión. ¿Fue el éxodo la obra de un dios o la intervención de una facción extraterrestre con sus propios intereses? La verdad, sea cual sea, sigue oculta entre los textos antiguos y las arenas del tiempo. O si te gusta explorar los grandes misterios de nuestro pasado, suscríbete y únete a la conversación. ¿Qué teoría te convence más? ¿La explicación científica, la interpretación religiosa o la especulación tecnológica? Cuéntanoslo en los comentarios. Piensa por un momento en Fukushima. Casi al instante, tu mente seguramente viaja a marzo de 2011. Te vienen a la mente las imágenes apocalípticas de un tsunami devorando la costa, seguidas por las ominosas explosiones en la central nuclear de Fukushima Daiichi. Fue una historia que paralizó al mundo, pero después, con el paso de los meses y los años, la historia pareció desvanecerse de los titulares. El mundo, como siempre, siguió adelante. Pero, ¿y si te dijera que esa catástrofe nunca terminó? ¿Y si la parte más sigilosa, calculada y controvertida de esta tragedia no está en el pasado, sino que está sucediendo ahora mismo mientras ves este video? No se trata de un nuevo accidente, sino de una solución deliberada y sin precedentes. La decisión de verter lenta y metódicamente todo el legado radiactivo de Fukushima directamente en el corazón de nuestro océano. Y si las corrientes no entienden de fronteras, sus efectos, sean cuales sean, podrían terminar llegando hasta nuestras costas. Para comprender la gravedad de la decisión actual, tenemos que rebobinar hasta ese fatídico 11 de marzo de 2011. Un terremoto de magnitud 9.0, el más potente jamás registrado en Japón, sacudió el lecho marino. Menos de una hora después, un tsunami con olas de hasta 15 metros de altura superó las barreras de la central nuclear de Fukushima Daiichi. La inundación masiva dejó sin energía los sistemas de enfriamiento, provocando la fusión de 3 de los 6 reactores nucleares. En medio del caos absoluto, con el riesgo de explosiones aún mayores que hubieran podido convertir una catástrofe en un evento de extinción para la región, los operadores tomaron una decisión desesperada pero heroica: inundar los núcleos fundidos con miles y miles de toneladas de agua de mar para enfriarlos. Fue una medida que evitó un mal mayor, pero que tuvo un precio altísimo. Toda esa agua, al entrar en contacto con el combustible nuclear fundido, se transformó instantáneamente en un cóctel letalmente radiactivo, y el problema no se detuvo ahí. El agua subterránea de las montañas cercanas comenzó a filtrarse sin parar en los sótanos de los reactores destruidos, generando cada día hasta 170 toneladas adicionales de líquido contaminado. La única respuesta durante más de una década fue bombear y almacenar esta agua en una interminable serie de tanques gigantes. Hoy más de 1000 de estos tanques dominan el paisaje de Fukushima, una cicatriz metálica y sombría que contiene más de 1.300.000 toneladas de agua, un recordatorio perpetuo de una herida que se niega a cerrar. Con los tanques llegando a su capacidad máxima y el agua contaminada acumulándose sin tregua, Japón necesitaba un plan a largo plazo, y lo presentó: una solución tecnológica llamada ALPS, siglas en inglés de Sistema Avanzado de Procesamiento de Líquidos. Se trata de un complejo sistema de filtrado que, mediante reacciones químicas, es capaz de eliminar 62 tipos diferentes de radionucleidos del agua, como el estroncio y el cesio, que son de los más peligrosos. La promesa era simple: dejar el agua limpia. Suena perfecto, ¿verdad?
Pues aquí es donde aparece el pero, que si es uno que ha desatado una tormenta global. Hay un elemento que el sistema ALEPS no puede quitar, el tritio. El tritio es un isótopo radiactivo del hidrógeno y al ser químicamente casi idéntico al hidrógeno del agua normal, separarlo a esta escala es tecnológicamente inviable y económicamente prohibitivo. La postura oficial de Japón, respaldada por el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, es que no hay motivo de alarma. El plan consiste en diluir el agua tratada con enormes cantidades de agua de mar hasta que la concentración de tritio sea inferior a 1500 becquerelios por litro, una cifra que es 40 veces más estricta que el estándar de seguridad nacional de Japón y casi 7 veces más estricta que el límite para el agua potable de la Organización Mundial de la Salud. Afirman que el impacto en la salud y el medio ambiente será insignificante. Pero es justo aquí donde estalla la polémica, aunque la evidencia científica actual indica que el tritio, en forma de agua tritiada, no se bioacumula en los peces de la misma forma que otros elementos más peligrosos. La desconfianza es enorme. La preocupación de muchos científicos, grupos ecologistas y países vecinos no es tanto por la radiación de un solo pez, sino por el efecto desconocido de verter de forma continua, durante 30 o 40 años, un isótopo radiactivo en un ecosistema marino complejo. Se trata de una contaminación invisible y a muy largo plazo, y algunos científicos advierten que no se sabe lo suficiente sobre los impactos del tritio en el ecosistema marino a lo largo de décadas. A pesar de las feroces protestas de sus propios pescadores, que temen la ruina de su modo de vida, y la fuerte oposición diplomática de países como China y Corea del Sur, Japón apretó el botón. En agosto de 2023, la primera tanda de esta agua tratada y diluida comenzó a fluir a través de un túnel submarino de 1 kilómetro de largo directamente al Océano Pacífico. Y esto es solo el principio. El plan prevé continuar este proceso durante las próximas 3 décadas. El gobierno japonés y TEPCO, la empresa operadora de la planta, insisten en que los niveles de tritio se monitorean constantemente y están muy por debajo de los límites de seguridad internacionales. Pero la confianza está rota. No es solo por el tritio. Se ha sabido que en el pasado TEPCO admitió que cerca del 70% del agua que se suponía tratada con ALPS todavía contenía otros radionúclidos por encima de los límites permitidos, lo que obligó a volver a procesarla. Estos antecedentes alimentan el escepticismo. China reaccionó prohibiendo todas las importaciones de productos del mar de Japón, calificando el vertido de egoísta e irresponsable. Esto no es la explosión de 2011, es algo diferente. Es una liberación controlada, sí, pero crónica, de contaminantes en el ecosistema más grande que todos compartimos. La decisión sienta un precedente muy peligroso. Si una nación puede verter los residuos de un desastre nuclear en aguas internacionales, ¿qué impedirá que otros países con regulaciones menos estrictas hagan lo mismo en el futuro? Así que, como vemos, la historia de Fukushima nunca terminó. Simplemente se transformó en un problema mucho más complejo, uno que, literalmente, nos salpica a todos. Por un lado, tienes a una nación enfrentándose a un desafío de limpieza de una escala monumental casi inimaginable. Por otro, tienes a un océano que no entiende de fronteras políticas y que conecta cada rincón del planeta. El vertido ya está en marcha y sus verdaderas consecuencias, sean las que sean, las veremos desarrollarse a lo largo de nuestras vidas y las de las futuras generaciones. La gran pregunta sigue suspendida en el aire. ¿Estamos presenciando la única solución práctica a un problema casi imposible de resolver, como defienden Japón y el OIEA? ¿O estamos, en cambio, asistiendo al inicio de un nuevo tipo de desastre ecológico a cámara lenta, a escala planetaria? La respuesta no es sencilla y el debate está lejos de terminar. Me interesa mucho saber qué piensas. ¿Confías en la ciencia y en los organismos reguladores? ¿O crees que se está corriendo un riesgo inaceptable? Deja tu opinión en los comentarios. Y si quieres más análisis a fondo sobre los temas complejos que están dando forma a nuestro futuro, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Elon Musk nos vendió el sueño. La NASA, con su programa Artemis como campo de entrenamiento, apunta a que las primeras misiones tripuladas lleguen en la década de 2030. La idea de clavar una bandera en el suelo rojo de Marte y convertirnos en una especie interplanetaria es quizás uno de los motores más poderosos de la imaginación humana. Representa no solo un salto tecnológico, sino la expansión de la vida misma más allá de nuestro único hogar. Pero entre la ambición y la realidad, la ciencia nos pide calma y nos pone los pies en la tierra. Entre nosotros y ese sueño rojizo se interpone un vacío hostil de millones de kilómetros, una lluvia constante de radiación que puede freír nuestro ADN y un planeta donde el aire literalmente es veneno. No son pequeños inconvenientes, son barreras monumentales, desafíos de una escala que nunca antes hemos enfrentado y que podrían frenar
la conquista de Marte para siempre. Hablemos de los mayores peligros que nos esperan en el camino y si la tecnología, nuestra mejor herramienta, de verdad tiene una respuesta para cada uno de ellos. El primer filtro, el más evidente, es el viaje. Imagínate estar encerrado en una lata de metal durante 7 meses, cruzando hasta 400 millones de kilómetros. Más allá de la ingeniería, está el desafío humano, el aislamiento profundo, el confinamiento y la ansiedad de saber que la ayuda está a meses de distancia. Los astronautas deberán tener una fortaleza mental extraordinaria para soportar la monotonía y la presión. Con la tecnología actual es una travesía larguísima y llena de riesgos, pero ya se están cocinando soluciones revolucionarias. La NASA está explorando la propulsión nuclear térmica que usa un reactor para calentar hidrógeno a temperaturas altísimas y podría acortar el viaje hasta en un 25%. Suena a poco, pero en el espacio cada día cuenta para reducir la exposición a la radiación y la carga psicológica de la tripulación. Se investigan incluso cohetes de plasma que prometen en un futuro reducir el trayecto a solo 2 meses. Mientras tanto, SpaceX sigue perfeccionando su monstruoso cohete Starship. Está diseñado para ser 100% reutilizable, con la meta de que viajar a Marte no solo sea posible, sino económicamente viable. Pero llegar es solo la mitad del problema. Aterrizar es un infierno. La maniobra es tan compleja que en la NASA la apodan los 7 minutos de terror. En ese breve lapso, la nave debe frenar desde casi 20.000 kilómetros por hora hasta una parada suave. La atmósfera de Marte es tan fina, 100 veces más que la nuestra, que los paracaídas son casi inútiles para naves pesadas como las que llevarían a los humanos. Por eso se están creando nuevos escudos térmicos que se inflan y complejos sistemas de retrocohetes para frenar en el último momento y así poder posar con delicadeza las toneladas de equipo que necesita una base. Una vez en Marte nos topamos con un enemigo que no se ve pero que es letal: la radiación. Aquí en la Tierra, nuestro campo magnético y la atmósfera nos protegen de la basura cósmica y solar. Marte carece de ambas defensas. Un astronauta en la superficie recibiría dosis de radiación que le causarían daños irreparables en sus órganos, como los riñones, y dispararían el riesgo de cáncer y otras enfermedades a niveles inaceptables. Durante el viaje y la estancia podrían acumular la dosis máxima de radiación permitida para toda su carrera. Entonces, ¿cuál es la solución? Ir bajo tierra. La idea más realista y segura es construir los hábitats enterrados usando el propio suelo marciano, el regolito, como un escudo natural de varios metros de espesor. Los primeros exploradores seguramente vivirán en cuevas, tubos de lava o en módulos bajo tierra, aventurándose al exterior solo cuando sea estrictamente necesario. Para esas exploraciones necesitarán trajes espaciales y vehículos presurizados con un blindaje extra, especialmente diseñados para protegerlos de las tormentas de partículas solares. Y con todo eso llegamos al reto más básico de todos: sobrevivir en un mundo que activamente intenta matarte. La atmósfera de Marte es un 95% de dióxido de carbono. Es veneno puro para nosotros. Si un astronauta se quitara el casco, la muerte sería casi instantánea. Además, no hay agua líquida en la superficie y las temperaturas caen en picado hasta los 125 grados bajo cero. Llevar todo el oxígeno, el agua y la comida desde la Tierra es, sencillamente, imposible para mantener una colonia a largo plazo, así que la clave es aprender a vivir de lo que ofrece el terreno. Este concepto tiene un nombre oficial: Utilización de Recursos In Situ, o ISRU, por sus siglas en inglés. Y aquí es de donde tenemos una de las mejores noticias: un pequeño aparato a bordo del rover Perseverance llamado MOXIE ya ha demostrado que se puede. MOXIE es básicamente una caja que traga dióxido de carbono marciano y mediante un proceso eléctrico lo separa para producir oxígeno puro. Ya ha logrado generar hasta 12 gramos por hora. Para ponerlo en perspectiva, es suficiente oxígeno para mantener con vida a un perro pequeño, pero la prueba de concepto es un éxito rotundo. Un MOXIE a gran escala, del tamaño de cientos de árboles, podría generar no solo el aire para respirar, sino también parte del oxidante líquido necesario para el combustible del cohete de vuelta a casa, ahorrando cientos de toneladas de masa en el lanzamiento desde la Tierra. Si como a mí te fascina cómo la ciencia y el ingenio humano están buscando soluciones a problemas que parecen imposibles, dale a me gusta para que sigamos explorando juntos los límites de lo que podemos llegar a hacer. Entonces, ¿de verdad es posible vivir en Marte? La respuesta es un sí, pero un sí cargado de cautela. Los retos son enormes y cada paso, desde el despegue hasta la primera bocanada de aire en un hábitat marciano, está cargado de peligros. Esto no va de terraformar el planeta de la noche a la mañana, sino de crear pequeñas y frágiles burbujas de vida que puedan sostenerse a sí mismas en uno de los entornos más hostiles del sistema solar. Gracias a robots como el Perseverance,
a experimentos pioneros como MOXIE y a visionarios que empujan tecnologías como Starship, estamos poniendo los primeros ladrillos de ese futuro. El camino a Marte no es solo un viaje por el espacio, es una carrera de innovación aquí en la Tierra. Puede que aún falte una década o quizás más para ver esas primeras huellas humanas en el polvo rojo, pero la ciencia nos dice que, aunque sea increíblemente difícil, ya ha dejado de ser ciencia ficción. ¿Crees que llegaremos a ver una colonia humana en Marte en lo que nos queda de vida? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si quieres más análisis como este sobre el futuro de la exploración espacial, suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos en la próxima. En el corazón del lugar más aislado del planeta, gigantes de piedra custodian un secreto milenario. Unos gigantes que se dice caminaron hasta sus lugares sagrados, pero ¿y si te dijera que la verdad detrás de ellos es aún más asombrosa y tiene un mensaje directo para nuestro propio futuro? Acompáñame en este viaje para combinar leyendas perdidas con ciencia de vanguardia y desvelar los secretos que Rapa Nui todavía esconde. Rapa Nui, su nombre original, es una mota de tierra volcánica en la inmensidad del Pacífico a miles de kilómetros de cualquier continente. Esta soledad abrumadora plantea las primeras grandes preguntas. ¿Quiénes eran sus habitantes, los Rapa Nui? ¿Cómo demonios llegaron a este punto increíblemente remoto? Y sobre todo, ¿por qué dedicaron su existencia a tallar y erigir casi 900 estatuas colosales, los Moais, que hoy nos miran en un silencio que estremece? La historia que nos contaron durante décadas era una de ingenio asombroso seguido de una autodestrucción catastrófica. Pero como veremos, nuevas pistas están reescribiendo por completo este relato. Nuestra historia comienza como tantas grandes leyendas con un sueño. El rey Hotu Matua, desde una tierra mítica llamada Hiva, vio en sueños que su hogar se hundiría en el océano. Envió a 7 exploradores a través del mar, quienes encontraron este refugio volcánico. Así dio comienzo la epopeya del pueblo Rapa Nui. Ahora viajemos a la cantera del volcán Rano Raraku. Este es el útero de los gigantes. Aquí sus descendientes, armados con una determinación casi sobrehumana y usando durísimas herramientas de basalto, dieron forma a los colosos directamente en la roca de toba volcánica, añadiendo detalles con otros materiales como la escoria roja. La clave está en entender que no eran simples estatuas, eran la encarnación de ancestros divinos, cuyo poder espiritual, o mana, era el escudo protector de sus clanes, la garantía de fertilidad para su tierra. Hoy la cantera es un escenario congelado en el tiempo con casi 400 moais en cada fase imaginable de creación, algunos todavía fusionados con la montaña que los vio nacer. Pero si tallarlos fue una proeza, moverlos roza lo imposible. Imaginen la escena, una sociedad sin la rueda, sin animales de tiro y con recursos limitados. ¿Cómo transportaron moles de piedra a lo largo de kilómetros de terreno irregular? Muchos moais superan las 15 toneladas, pero es que el moai paro, por ejemplo, pesa más de 80 toneladas. Y eso sin contar al gigante entre gigantes, Tetocanga, de más de 20 metros y 200 toneladas, que ya es inacabado, pues nunca llegó a ser separado de la cantera. La leyenda local dice algo simple y poético: los moais caminaban. Durante mucho tiempo esto se descartó como simple folclore, pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Experimentos arqueológicos muy recientes han demostrado que con un ingenioso sistema de cuerdas y un equipo coordinado de personas es posible balancear las estatuas y hacerlas caminar hacia adelante, paso a paso en una especie de baile de gigantes. Otras teorías hablan de trineos de madera, un método que habría requerido una cantidad inmensa de un recurso escaso. El debate sigue abierto y eso sencillamente es fascinante. Creíamos saber por qué los moais estaban donde están, siempre de espaldas al mar, vigilando y protegiendo a las aldeas. Pero una teoría reciente y sorprendente lo ha cambiado todo. Presta mucha atención a esto. Un grupo de investigadores ha descubierto un patrón asombroso. La ubicación de los aus, las plataformas ceremoniales sobre las que se erigían los moais, coincide casi perfectamente con la ubicación de las escasas fuentes de agua dulce potable de la isla. Esto sugiere que los moais no solo eran guardianes espirituales, sino también marcadores sagrados que señalaban los puntos de acceso al agua, el verdadero tesoro de Rapa Nui. Eran faros de vida, aunque esta interpretación sigue siendo debatida por los expertos, y esto nos lleva al capítulo más oscuro y controvertido: el supuesto colapso de su civilización. La versión clásica nos cuenta una fábula con moraleja. Los Rapa Nui, en su obsesión por construir moais cada vez más grandes, talaron hasta el último árbol de la isla, condenándose a una espiral de guerra, hambruna y canibalismo. Una trágica historia de ecocidio. Pero, ¿y si esa historia fuera una simplificación profundamente injusta? Nuevos análisis genéticos y arqueológicos pintan un cuadro muy distinto.
sugieren que la población en Rapa Nui se mantuvo estable y resiliente durante siglos, hasta la llegada de los europeos en el siglo XVIII. Fueron las enfermedades traídas del exterior y sobre todo las brutales incursiones esclavistas peruanas del siglo XIX las que verdaderamente diezmaron a la población. Su historia podría no ser una de autodestrucción, sino una de increíble resistencia frente a una catástrofe que ellos no provocaron. Y el misterio sigue latiendo. Apenas en 2023, la sequía en el lago del cráter de Rano Raraku reveló un moai completamente nuevo, con rasgos particulares que había estado oculto bajo el agua durante siglos. La isla todavía no nos ha contado todos sus secretos. Hoy los moais se enfrentan a nuevos enemigos, la erosión, los incendios forestales y el cambio climático, que amenazan con borrarlos para siempre. Su historia, ya sea una de colapso interno o de resistencia ante fuerzas externas, nos sirve de espejo. Rapa Nui es un microcosmos de nuestro propio planeta y su relato nos deja una lección crucial sobre el frágil equilibrio entre la ambición humana, los recursos y nuestra propia supervivencia. Si quieres seguir descubriendo los grandes enigmas de nuestro pasado, suscríbete y activa las notificaciones para unirte a esta comunidad de exploradores. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuál crees que fue la verdadera historia de Rapa Nui? Compártenos tu teoría en los comentarios. Imagina la tensión de la Guerra Fría, dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, apuntándose con un arsenal capaz de aniquilar a la humanidad varias veces. Para mantener la disuasión, miles de bombarderos y submarinos patrullaban el planeta 24/7, llevando a bordo las armas más aterradoras jamás creadas. Pero, ¿y si te contara que, en medio de esta locura, algunas de esas bombas nucleares capaces de borrar una ciudad del mapa simplemente se perdieron? Y no es el guión de una película. Es un hecho aterradoramente real. Son incidentes militares con un nombre en clave que te pone los pelos de punta: flechas rotas. Este es el término oficial para un accidente que involucra un arma nuclear. Oficialmente, Estados Unidos ha admitido al menos 32 de estos accidentes y en varios de ellos, las armas nunca, jamás se recuperaron. Hoy vamos a sumergirnos en esta historia secreta buscando estas reliquias mortales desde las costas de Estados Unidos hasta las profundidades heladas del océano. ¿Dónde están y qué pasaría si alguien las encontrara? Nuestra primera parada es la costa de Savannah, Georgia. La noche del 5 de febrero de 1958, un bombardero B-47 de la Fuerza Aérea despegó para una misión de entrenamiento de combate que simulaba un ataque sobre la Unión Soviética. A bordo llevaba un regalito, una bomba termonuclear Mark 15 de casi 3.500 kilos. De repente, en la oscuridad, un caza F-86 chocó contra el bombardero. El piloto del caza logró eyectarse, pero el B-47 quedó gravemente dañado. El comandante, el coronel Howard Richardson, se enfrentó a una decisión imposible. Si intentaba aterrizar con la bomba, corría el riesgo de que el peso del arma destrozara aún más el avión al tocar tierra, y sus casi 200 kilos de explosivos convencionales podrían detonar causando una masacre en la base aérea. Así que tomó la única opción que parecía segura: deshacerse de ella. Con el permiso del alto mando, la tripulación soltó la bomba nuclear a 2.200 metros de altura sobre las aguas poco profundas cerca de la isla Tybee, un popular destino de playa. La Marina la buscó durante más de 10 semanas, pero el arma nunca apareció. Se declaró irremediablemente perdida, seguramente enterrada bajo varios metros de lodo y arena en el fondo del mar. Durante décadas, la versión oficial fue tranquilizadora. La bomba no llevaba su cápsula de plutonio, por lo que era imposible que provocara una detonación nuclear. Sin embargo, la polémica estalló años más tarde cuando se desclasificó un informe del Congreso de 1966, en el que un alto cargo del Pentágono describía el arma como completa, es decir, con un gatillo nuclear funcional. Aunque el Pentágono ha intentado desmentirlo, desde entonces la duda quedó sembrada. A día de hoy, la bomba de Tybee sigue ahí, un secreto sumergido que los locales conocen bien, pero que el mundo parece haber olvidado. Si el caso de Tybee te preocupa, lo que pasó en Goldsboro, Carolina del Norte, 3 años después, es quizás la prueba más clara de que la suerte, y no la ingeniería, nos salvó del apocalipsis nuclear. La noche del 24 de enero de 1961, solo 3 días después de que John F. Kennedy asumiera la presidencia, un bombardero B-52 que realizaba un vuelo de rutina por la costa este se partió en dos en pleno vuelo por una falla estructural. El avión se desintegró, liberando su carga mortal. 2 bombas de hidrógeno, Mark 39, cada una, 260 veces más potente que la de Hiroshima. De los 8 tripulantes, 5 lograron sobrevivir. El destino de las bombas fue aterrador. Una cayó en picada contra un campo y se hizo pedazos con el impacto. Los equipos de recuperación tuvieron que excavar más de 15 metros
para encontrar la mayoría de los restos, pero una parte clave con uranio nunca pudo ser extraída del fango y sigue allí hasta hoy. La Fuerza Aérea tuvo que comprar el terreno para asegurarse de que nadie excave en el lugar equivocado, pero la segunda bomba es la protagonista de esta pesadilla. Su paracaídas se desplegó perfectamente y descendió con suavidad hasta quedar colgada de las ramas de un árbol casi intacta. Cuando los expertos en desactivación la examinaron, se les heló la sangre. El arma había seguido casi todos los pasos para detonar. De los 4 mecanismos de seguridad diseñados para evitar una explosión accidental, 3 habían fallado. Un único interruptor de bajo voltaje, un simple mecanismo que un experto describió como altamente vulnerable, fue lo único que impidió una explosión de casi 4 megatones que habría aniquilado la costa este y esparcido lluvia radiactiva sobre Washington, Filadelfia y Nueva York. Y si creías que eso era alarmante, algunos de estos incidentes se mantuvieron en el más absoluto secreto durante décadas. El 5 de diciembre de 1965, el portaaviones USS Ticonderoga navegaba por el mar de Filipinas, en ruta hacia Japón durante la Guerra de Vietnam. Durante una maniobra rutinaria en la cubierta, un avión de ataque A-4E Skyhawk, con su piloto y una bomba nuclear B-43 a bordo, simplemente se deslizó por el borde. En una especie de desastre, a cámara lenta, la tripulación encubierta le hizo señales desesperadas al joven piloto para que frenara, pero fue demasiado tarde. El avión, el piloto y la bomba cayeron al océano y se hundieron en una de las fosas oceánicas más profundas del planeta, a casi 5.000 metros de profundidad. Jamás se recuperaron. El incidente fue tan secreto que el Pentágono no lo admitió públicamente hasta 1989, casi 25 años después. La noticia, como te imaginarás, provocó una crisis diplomática con Japón, un país con una estricta política antinuclear, que no tenía idea de que un arma atómica estadounidense se había perdido tan cerca de sus costas. Esta bomba, con una potencia de hasta 1 megatón, sigue ahí abajo, un recordatorio silencioso y presurizado de los peligros de pasear estas armas por el mundo. Estos son solo 3 de al menos 32 accidentes documentados de flecha rota, y esos son solo los casos de Estados Unidos. La Unión Soviética tuvo sus propios y aterradores incidentes, muchos de los cuales siguen clasificados. Desde los campos de Carolina del Norte hasta las aguas de Georgia y las fosas del Pacífico, el legado perdido de la Guerra Fría sigue ahí fuera. Aunque la probabilidad de que una de estas bombas antiguas detone por sí sola es extremadamente baja, el riesgo de contaminación radiactiva por la corrosión o de que caigan en las manos equivocadas siempre existirá. La historia de las bombas nucleares perdidas nos enseña algo inquietante. No importa cuán avanzada sea la tecnología, los sistemas que la manejan son operados por humanos y los humanos, por naturaleza, somos imperfectos. A veces lo único que se interpone entre la normalidad y la catástrofe es un simple interruptor o simplemente la suerte. ¿Cuál de estos casos se te ha parecido más increíble? ¿Conocías la historia de las flechas rotas? Cuéntamelo en los comentarios. Y si te fascinan estos misterios históricos y militares, no olvides suscribirte para no perderte el próximo video. Olvida todo lo que creías saber sobre cómo se construyeron las pirámides. Borra de tu mente esa imagen icónica casi grabada a fuego en nuestra cultura, la de miles y miles de esclavos con el sol castigando sus espaldas arrastrando bloques de piedra que pesan más que un coche a través de un desierto infinito y cruel. Esa imagen está equivocada. No es que no hubiera un esfuerzo titánico, pero la clave no estaba en la fuerza bruta contra la arena. La ciencia acaba de destapar la prueba definitiva de que el secreto de los faraones era mucho más elegante y poderoso, una antigua superautopista fluvial que llegaba hasta la misma base de más de 30 pirámides, una revelación que nos muestra que el verdadero inframundo de Egipto, el camino sagrado hacia la eternidad, siempre estuvo a la vista de todos. Durante milenios, una pregunta ha resonado en los pasillos de la historia y ha torturado la mente de arqueólogos, ingenieros y soñadores. ¿Cómo demonios movieron los antiguos egipcios millones de bloques de piedra, algunos de varias toneladas, a través de kilómetros de pura arena para levantar sus monumentos más icónicos? Las teorías han sido casi tan colosales como las propias pirámides. Hablaban de rampas gigantescas de arena y ladrillo, de trineos de madera lubricados con agua para deslizarse por el desierto, y de una fuerza de trabajo tan masiva y disciplinada que rozaba lo sobrehumano. Y es que la escala del desafío es sencillamente brutal. Seamos claros. Levantar la Gran Pirámide de Giza, por ejemplo, supuso mover y colocar con precisión milimétrica más de 2 millones de bloques de piedra. Un trabajo de logística tan complejo que honestamente parecía imposible para la tecnología de hace 4.700 años. Para añadir más misterio al asunto, estaba la propia ubicación. ¿Por qué elegir esa franja del desierto occidental para construir las grandes necrópolis como Giza, Saqqara o Dashur? Hoy es un lugar inhóspito, un mar de arena azotado por el viento. Parecía un capricho ilógico. ¿Por qué construir tan lejos del Nilo, la gran arteria fluvial que era, y sigue siendo, el corazón palpitante que da vida a todo Egipto?
La respuesta, como suele ocurrir con los grandes enigmas, no estaba oculta en manuscritos crípticos o en túneles secretos, estaba literalmente muy enterrada bajo nuestros propios pies, esperando a ser leída. Hace muy poco, la ciencia moderna nos ha proporcionado una nueva forma de mirar al pasado. Un equipo de científicos, liderado por la profesora Eman Goneim, hizo un descubrimiento que lo pone todo patas arriba. Usando una combinación de tecnología punta, consiguieron hacer lo que antes era impensable, ver a través de las capas del tiempo, la arena y el olvido. Utilizaron imágenes de radar por satélite, capaces de penetrar la superficie del desierto y revelar lo que hay debajo, como una especie de ecografía de la Tierra. Complementaron esto con prospecciones geofísicas y la extracción de núcleos de sedimento, perforando el suelo para leer la historia geológica de la región, y lo que encontraron fue el fantasma de un río, un brazo perdido del majestuoso Nilo, de 64 kilómetros de largo, que corría exactamente al lado de los grandes campos de pirámides. Los investigadores lo han bautizado con un nombre cargado de significado, el brazo de Aramat, que en árabe significa precisamente pirámides. Y no estamos hablando de un simple riachuelo. Las evidencias geológicas sugieren que este canal llegó a tener hasta medio kilómetro de ancho en algunas zonas, una auténtica superautopista fluvial comparable en tamaño al propio Nilo actual. Las pruebas que apoyan esta idea son irrefutables. Muchas de las calzadas procesionales y los templos del valle asociados a las pirámides no terminaban absurdamente en medio de la nada. Ahora sabemos que desembocaban justo en lo que eran las antiguas orillas de este río, donde funcionaban bulliciosos puertos. De repente, ese caos logístico que nos parecía insalvable empezaba a encajar con una lógica aplastante, pero este hallazgo va mucho más allá de resolver un simple problema de ingeniería sobre cómo mover piedras. Nos abre una ventana a la mente de los antiguos egipcios, nos desvela la verdadera cara de su paisaje sagrado y le da un significado completamente nuevo a lo que entendemos por inframundo. Verás, para los antiguos egipcios el Nilo no era solo un río, era el centro de su cosmología, era un camino sagrado. Según sus creencias, era la misma ruta que el dios Sol Ra recorría en su barca solar cada noche, viajando por el inframundo, el Duat, para luchar contra las fuerzas del caos y así poder renacer victorioso con el alba de un nuevo día. Así que este brazo del Nilo, el Ahramat, no era solo una conveniente carretera para transportar materiales, era una ruta profundamente simbólica. Era el escenario del último viaje del faraón. Su barca funeraria partía desde la capital, Memphis, y navegaba por estas aguas sagradas hasta su lugar de descanso final, la pirámide. Y la pirámide no era una simple tumba, estaba concebida como una máquina de resurrección, un horizonte de piedra, desde el cual el alma del rey ascendería a las estrellas. Por lo tanto, las pirámides no se levantaron en medio de un desierto hostil. Se construyeron a orillas de un río sagrado que funcionaba como una frontera tangible entre el mundo de los vivos y el más allá. Este canal era la conexión real, física y espiritual con el Duat, el auténtico camino hacia la eternidad. Ahora bien, si existió esta imponente red fluvial, ¿qué pasa con las famosas leyendas de túneles secretos que supuestamente conectan las pirámides bajo la arena? Durante décadas estas historias han disparado nuestra imaginación, alimentando libros, películas y un sinfín de teorías. Y hay que ser justos, la ciencia sí ha encontrado pasillos, cámaras ocultas y pozos dentro de las pirámides, lo que demuestra que aún guardan secretos. Pero no existe ni una sola prueba arqueológica creíble de una gran red de túneles artificiales que conecte un monumento con otro por debajo de la meseta. Las teorías más fantasiosas sobre una supuesta ciudad subterránea bajo Giza han sido descartadas por la arqueología seria como pura especulación sin fundamento. Pero este descubrimiento abre una puerta fascinante. Nos invita a repensar el origen de esas leyendas. ¿Y si el inframundo, del que hablaban los mitos, no era un laberinto de túneles excavados por el hombre? ¿Y si las entradas ocultas no eran puertas de piedra, sino los accesos a este antiguo río, sus puertos y canales, hoy sepultados por milenios de arena? Quizás los mitos nunca hablaron de pasadizos de roca, sino de los restos perdidos de esta autopista sagrada. La verdadera puerta al reino de Osiris no era un túnel oscuro, sino un canal resplandeciente bajo el sol egipcio. Al final, el descubrimiento del brazo de Aramat hace mucho más que resolver un problema de ingeniería. Nos devuelve una imagen más completa, lógica y fascinante del antiguo Egipto. Nos muestra una civilización que no estaba en una lucha constante contra el desierto, sino que era maestra en el dominio del agua. Una civilización que supo unir de forma magistral su logística, su religión y su visión de la eternidad en un solo y grandioso paisaje sagrado. El verdadero inframundo no era una red de túneles oscuros y claustrofóbicos, ¿no? Sino una brillante autopista de agua que llevaba a los faraones en su último viaje hacia la inmortalidad. Una vez más, la ciencia rigurosa nos demuestra que la realidad a menudo supera y engrandece a cualquier leyenda. ¿Qué otros grandes misterios de Egipto crees que la ciencia está a punto de resolver? ¿El lugar de descanso final de Cleopatra?
los secretos que aún esconde la Gran Esfinge? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si este viaje al pasado te ha fascinado tanto como a nosotros, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas investigaciones. ¿Dónde está el verdadero límite de la resistencia humana? ¿Qué harías con nada más que un interminable horizonte azul y la certeza de que estás completamente solo? El Océano Pacífico, en su inmensa y aterradora belleza, ha sido el escenario de algunas de las historias de supervivencia más increíbles jamás contadas. Relatos que desafían la lógica y todo lo que queremos saber sobre las ganas de vivir. Hoy exploraremos las historias de quienes se enfrentaron al Océano Pacífico y ganaron la partida. Pescadores, familias y aventureros arrastrados a una lucha primitiva por la existencia. Sus vivencias no son solo cuentos de aguante, son la prueba de la increíble fuerza del espíritu humano. Estas son 3 historias reales de supervivencia en el Océano Pacífico. Nuestra primera historia arranca en la costa de Chiapas, México, el 17 de noviembre de 2012. Allí José Salvador Alvarenga, un pescador salvadoreño, se preparaba para una jornada de pesca. Como su compañero habitual no pudo ir, se le unió el joven Ezequiel Córdoba, de 22 años, con menos experiencia. Zarparon en una pequeña lancha de fibra de vidrio de 7 metros, pero lo que debía ser un día normal de trabajo se convirtió en pesadilla. Una tormenta feroz los atrapó, el motor murió. Las comunicaciones se cortaron y quedaron a merced de las olas, empujados hacia el corazón vacío del Pacífico. La lucha por sobrevivir fue cruda. Al acabarse las provisiones, su vida dependió de lo que el océano les diera. Con sus manos, Alvarenga cazaba peces, aves marinas y tortugas. Para beber, recogían la escasa agua de lluvia y en los momentos más desesperados, bebían su propia orina o la sangre de las tortugas. Pero la prueba más dura fue mental. Las semanas se hicieron meses. Ezequiel no pudo soportarlo, se negaba a comer alimentos crudos y su salud se vino abajo tras comer la carne de un ave en mal estado. Murió un mes después del naufragio, dejando a Alvarenga en la soledad más absoluta. Durante días, Alvarenga le habló al cadáver de su amigo, incapaz de procesar la pérdida. Finalmente tuvo que dejarlo ir en el mar. Ahora solo, luchaba contra la locura. Se aferró a la vida con una disciplina de hierro, contando los días y las lunas llenas. El sol le quemaba la piel, las tormentas lo golpeaban, los tiburones daban vueltas a su barca, pero se negaba a rendirse. Finalmente, el 30 de enero de 2014, después de 438 días a la deriva, su lancha tocó tierra. Había viajado más de 10.000 kilómetros hasta un atolón remoto en las Islas Marshall. Desnutrido y con una barba larguísima, fue encontrado por los habitantes. En su historia era tan increíble que al principio muchos dudaron, pero los expertos analizaron las corrientes y confirmaron lo imposible. José Salvador Alvarenga había sobrevivido más de 14 meses perdido en el mar. La historia de Alvarenga es una de pura resistencia, pero ¿qué pasa cuando la aventura la buscas tú mismo? Al final al océano no le importa si eres un pescador o un navegante solitario, la prueba es igual de dura. Steven Callahan era arquitecto naval y marinero experto. En 1981 zarpó en el Napoleon solo, un velero de 6.5 metros que había diseñado y construido él mismo. Su meta era cruzar el Atlántico en solitario. El 29 de enero de 1982, partió de las Islas Canarias hacia el Caribe. 6 días después, en mitad de la noche, un golpe violento lo despertó. Su barco había chocado, probablemente contra una ballena, y se hundía a toda velocidad. Apenas tuvo tiempo de inflar la balsa salvavidas y coger su kit de emergencia antes de que el velero desapareciera. Ahora estaba a la deriva en una balsa de menos de 2 metros, pero Callahan era un inventor. Con los pocos recursos que salvó, usó su ingenio para sobrevivir. Utilizó un arpón para cazar peces que seguían su balsa, creando un pequeño ecosistema a su alrededor. El agua dulce era su mayor problema. Tenía 2 destiladores solares que usaba para producir agua potable, reparándolos una y otra vez. Se enfrentó a tiburones, deshidratación, llagas y una profunda desesperación. Vio pasar 9 barcos a lo lejos. 9 veces la esperanza, 9 veces la decepción. Entendió que solo podía contar consigo mismo. El 21 de abril de 1982, tras 76 días a la deriva, vio tierra. La corriente lo había llevado hasta la isla de Marie Galante, cerca de Guadalupe, donde unos pescadores lo encontraron, atraídos por las aves que sobrevolaban su balsa. Había perdido 1/3 de su peso, pero estaba vivo. Su increíble historia se convirtió en un manual de supervivencia y su experiencia fue tan valiosa que fue contratado como consultor en la película La vida de Pi. El ingenio de Callahan lo salvó. Pero, ¿qué pasa cuando la batalla no es solo tuya, sino que tienes que ser fuerte por los que amas? Nuestra última historia es la de una familia que le plantó cara al océano, unida. Dougal Robertson, un granjero escocés con corazón de marino, convenció a su familia en 1971 de vender la granja y comprar la Lucet, una goleta de madera. Su sueño era darle la vuelta al mundo y ofrecer a sus hijos una educación en la Universidad de la Vida. Durante 17 meses el sueño fue perfecto. Cruzaron el Atlántico y exploraron el Caribe.
El 15 de junio de 1972, a cientos de kilómetros de las Galápagos, un grupo de orcas atacó el Lucette con una violencia brutal. En minutos el barco que era su hogar se hundió. Los 6 náufragos se apiñaron en una balsa inflable y un pequeño bote auxiliar con comida para 3 días. Lo que ocurrió después fue una lección de liderazgo y trabajo en equipo. Dougal organizó la supervivencia mientras su esposa Lynn se convirtió en la enfermera y el pilar emocional del grupo. La vida se convirtió en una rutina agotadora. Recolectaban agua de lluvia y cazaban tortugas para comer su carne y beber su sangre. Cuando la balsa principal se rompió, los 6 tuvieron que meterse en el pequeño bote de 3 metros donde la cooperación era la única salida. Soportaron tormentas, sed y el deterioro de sus cuerpos, pero no estaban solos. Se daban ánimos y mantenían viva la esperanza, convencidos de que si se dirigían a una zona de menos vientos, tendrían más posibilidades. Después de 38 largos días, su esfuerzo tuvo recompensa. Un barco pesquero japonés, el Tokamaru II, apareció en el horizonte. Su rescate fue un milagro, nacido de la disciplina familiar y la decisión de no abandonarse nunca. La familia Robertson no solo sobrevivió, lo hizo unida, demostrando que el apoyo mutuo es el ancla más fuerte. La historia de José Alvarenga nos habla de una resistencia mental sobrehumana, la de Stephen Callahan, del poder del ingenio, y la de la familia Robertson, de la fuerza que nos da la unidad. De si te movieron estas historias de coraje, suscríbete a nuestro canal. Y ahora te pregunto, ¿cuál de estas hazañas te impactó más? ¿Crees que tendrías lo necesario para sobrevivir? Déjanos tu reflexión en los comentarios. El océano siempre tendrá la última palabra, pero estas historias demuestran que a veces el espíritu humano puede gritar más fuerte. La historia oficial es simple. Colón descubrió América en 1492. Pero ¿y si no fuera toda la verdad? ¿Qué pasaría si una orden de monjes guerreros, los más ricos y temidos de su tiempo, traicionados por un rey, cruzaron el Atlántico casi 200 años antes? No buscaban un nuevo mundo, sino un refugio para un secreto que podría cambiar la historia. Hablamos, por supuesto, de los caballeros templarios. Hoy exploraremos las pistas prohibidas, los mapas imposibles y los artefactos que sugieren que la historia del descubrimiento de América está incompleta. Prepárate para viajar a las sombras del pasado. Para entender este viaje desesperado, recordemos quiénes eran los templarios. Fundados en el siglo XII, en menos de 200 años se convirtieron en la organización más poderosa de la Edad Media, una especie de corporación multinacional con castillos, flotas y un sistema bancario propio. Su único jefe era el Papa, pero tanto poder atrajo enemigos, principalmente al rey Felipe IV de Francia. Endeudado con la orden y viéndolos como una amenaza, el rey actuó. El viernes 13 de octubre de 1307, ordenó el arresto masivo de todos los templarios en Francia, acusándolos de herejía y otros crímenes. Tras torturas y confesiones forzadas, la orden fue disuelta por el Papa en 1312. Con los templarios cazados por toda Europa, la gran pregunta quedó en el aire: ¿qué pasó con su inmenso tesoro y su poderosa flota? Aquí es donde la historia documentada termina y comienza la leyenda. La noche antes de los arrestos se dice que 18 barcos templarios zarparon de su puerto en La Rochelle, cargados con el tesoro y los archivos de la orden, y desaparecieron sin dejar rastro. Este es el punto de partida de la teoría americana. Mientras los soldados del rey encontraban las arcas vacías, esta flota supuestamente se adentró en el Atlántico. Hay que ser claros, no existe ningún registro histórico que confirme esto. Los historiadores lo consideran un mito, pero para los creyentes la falta de pruebas es la prueba misma. ¿A dónde podría ir una flota para desaparecer del mundo conocido? La respuesta para ellos es simple: a un lugar del que ya sabían por mapas secretos, a un nuevo continente. Si los templarios llegaron a América, pues ¿dónde están las pruebas? Los defensores señalan varias pistas. Primero, la torre de Newport en Rhode Island. Algunos la conectan con un noble escocés con lazos templarios, Henry Sinclair, quien supuestamente viajó a América en 1398. Sin embargo, los arqueólogos insisten en que es un molino de la época colonial. Luego viajamos a Escocia, a la capilla de Roslin, construida en el siglo XV por el nieto de Sinclair. Contiene tallas que para algunos son mazorcas de maíz y aloe vera, plantas americanas. Prueba de un viaje precolombino. Los escépticos argumentan que son solo representaciones estilizadas de plantas europeas. La lista de supuestas pruebas continúa: una roca en Massachusetts con el grabado de un caballero, o incluso minas templarias en Brasil, aunque estas teorías son consideradas pseudohistoria por la mayoría de los académicos. Más allá de las piedras, existen documentos. Aquí entran los mapas imposibles. El más famoso es el mapa de Zeno, publicado en 1558, pero que supuestamente data de 1380. Muestra una tierra llamada Drogeo, que muchos identifican como parte de Norteamérica. El mapa secreto de los templarios, la mayoría de los expertos hoy lo consideran una falsificación posterior, pero la conexión más intrigante nos lleva al propio Cristóbal Colón. Su suegro era caballero de la Orden de Cristo, la heredera de los templarios en Portugal. ¿Tuvo Colón acceso a sus archivos secretos y mapas? Y luego está el símbolo en sus velas.
Las carabelas no llevaban la bandera de España, sino una enorme cruz roja, idéntica a la de los templarios y la Orden de Cristo. Para muchos esto no es coincidencia. El viaje de Colón no fue de descubrimiento, sino de recuperación. Sin embargo, no hay documentos que lo prueben. Su conexión con la orden es un hecho, el resto es especulación. Llegados a este punto debemos ser claros. La teoría de que los templarios llegaron a América antes que Colón no está aceptada por la historia académica. La razón es simple. No existe ni una sola prueba directa que la sostenga. Como hemos visto, cada supuesta evidencia tiene una explicación más sencilla y probable. La torre es un molino, las tallas son plantas europeas, los mapas son falsificaciones. La historia, como ciencia, necesita pruebas verificables. En este caso solo tenemos pistas circunstanciales y ambiguas. Se trata de una narrativa fascinante, pero que no cumple con el rigor histórico para reescribir los libros de texto, viviendo en el terreno de la historia alternativas. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Por un lado, la historia oficial, sólida, documentada, que apunta a Colón en 1492. Por otro, una red de leyendas y pistas que sugieren una historia secreta de monjes guerreros en una audaz huida. Quizás la verdad se perdió en el Atlántico con esa flota fantasma. O quizás el mayor tesoro de los templarios no era oro, sino el conocimiento de un nuevo mundo, un secreto que sigue esperando ser descubierto. Porque la historia no siempre es lo que parece y la decisión final sobre qué creer, como siempre, es tuya. Si te fascinan estos enigmas del pasado, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna investigación. Y ahora te toca a ti. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que hay algo de verdad en esta teoría? ¿Qué pista te parece más interesante? El debate está abierto. Gracias por acompañarnos.